Sí. Buenos días, tengan todos. El Señor les bendiga. No tenemos 506 años, pero sí 500, ¿qué? 20 semanas. Bueno, ahí vamos. Algo es algo. Gracias al Señor por estos años que nos ha dado en esta iglesia local. Y hoy es un día especial. Es el Día del Señor. Y también agradecidos celebramos estos años que el Señor nos ha dado. Feliz aniversario para la iglesia. Vamos a ubicarnos en Gálatas capítulo 1. Vamos a leer los versículos 6 al 10. Allí va a estar concentrada la predicación en esta mañana. Gálatas capítulo 1. Vamos a leer los versículos 6 hasta el versículo 10. 6 al 10. Antes de leer, quiero animarles a que en sus casas, más tarde, luego de la predicación, por supuesto, detalle la canción que acabamos de cantar. La detalle bien, le preste bastante atención, porque luego que hablemos lo que, les voy a hablar, les voy a anunciar, esta canción va a cobrar bastante sentido. Es el Evangelio, hermanos. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10 dice la palabra de Dios: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti con nuestras imperfecciones, nuestras carencias, debilidades. Señor, gracias porque nos has llamado en Cristo Jesús. La iglesia, Señor, no es perfecta. Nosotros no somos perfectos, pero somos aceptados por ti, no por nuestras obras, no por lo que hemos dejado de hacer, por lo que no hacemos o por lo que hacemos. Somos aceptados delante de ti solo y exclusivamente por Jesucristo. Solo en Jesucristo somos aceptados delante del Padre y agradecemos la salvación por gracia. Te pedimos que nos bendigas en esta mañana, que nos asistas con tu Espíritu Santo, nos dé de tu gracia para poder atender a tu palabra, que se selle tu palabra en nuestros corazones, que me ayudes a exponer correctamente lo que tú quieres enseñar, el mensaje a tu iglesia. Gracias por este tiempo y en tus manos nos encomendamos y confiamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. 5 frases en latín que son conocidas como las 5 solas de la Reforma Protestante. Sola Escritura significa solamente la Escritura. Sola gratia significa solamente por gracia. Sola fide significa solo por fe. Solus Christus, solamente por Jesucristo. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Estas 5 frases constituyen el resumen de las doctrinas que hoy nosotros conocemos como protestantes. Doctrinas protestantes de la Reforma. Doctrinas que se enseñaron fuertemente, con mucho énfasis durante el siglo XVI y el siglo XVII en cuanto a la salvación de los hombres.
en contraposición con lo que enseñaba la iglesia oficial de ese momento, la Iglesia Católica Romana. Aunque no fue sino hasta el siglo XX que estas 5 solas se pronuncian de manera en conjunto por primera vez, sin embargo, todas estas 5 solas fueron mencionadas de forma directa o indirecta por los reformadores, haciendo un especial énfasis en la palabra sola. La Iglesia de Roma habla de la Escritura, pero no solamente se quedan con la Escritura, sino que también apelan a los concilios, al magisterio y a la tradición. La Iglesia de Roma no se queda solo con la gracia, sino que hay que hacer algo para obtener la gracia. Por eso hacen muchos rituales, hacen muchas, la palabra sacramentos, para obtener la gracia. Sola fide, bueno, la Iglesia Católica Romana habla de fe más las obras. Solus Christo, la Iglesia Romana dice Cristo, sí, está bien Cristo, pero hay que hacer cosas. Todo hay que hacer algo por la salvación. ¿Por qué el énfasis en la palabra sola? Esta palabra sola defiende el verdadero evangelio. Solamente la palabra sola, hay una división enorme entre un evangelio verdadero y el evangelio falso. En este sentido, los reformadores, por un lado, con la palabra sola, estaban anunciando la verdadera fe. Para defenderla, anuncian la verdadera fe, aclaran la verdad, pero por otro lado también se oponen activamente y denuncian el falso evangelio. ¿Cómo se defiende el evangelio de la gracia? Anunciando, aclarando, proclamando la verdad, pero también oponiéndose, contrarrestando y denunciando la falsedad. Martín Lutero dijo lo siguiente: no oponerse al error es aprobarlo. No oponerse al error es aprobarlo. Y no defender la verdad es negarla. Totalmente de acuerdo con el reformador Martín Lutero allí. Esta pues es, por así decirlo, hermanos, el espíritu de los reformados, el espíritu del verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo no solamente se enfoca en anunciar y proclamar la verdad, sino también denunciar y exponer el error de forma activa. Así hicieron los reformadores en su época y asimismo lo hizo el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Aquí en la carta a los Gálatas, Pablo sí, él va a anunciar, a proclamar, a aclararle a los Gálatas cuál es el verdadero evangelio. Pero antes de aclarárselos, antes de anunciárselos nuevamente, a recordárselo, a refrescárselo, él les va a denunciar el error. Y se los va a decir de forma muy fuerte, muy tajante. Y no solamente lo denuncia, sino que condena categóricamente el error al que estaban cayendo la iglesia de los en la región de Galacia, las iglesias en Galacia. Hemos visto, hermanos, la semana pasada comenzamos el estudio de la carta de Pablo a los Gálatas. Vimos los primeros 5 versículos que consiste en un saludo, en una salutación. Allí Pablo no solamente saluda como se saludaría cualquier persona por medio de correspondencias en ese tiempo, sino que Pablo inmediatamente da respuestas a cuestionamientos contra él. Pablo, versículo 1, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahí él inmediatamente defiende su autoridad apostólica. Versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Pablo apela a la unidad en la doctrina de las iglesias de Cristo. Él es un representante de la ortodoxia. Versículo
3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La salvación nace en el corazón de Dios, no los hombres. Los hombres aman al Señor. Los que aman al Señor es porque Dios los amó primero. ¿Y cuál es el fin de todo esto? ¿Qué produce el verdadero evangelio? Lo vimos en el versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El verdadero evangelio produce creyentes verdaderos. El verdadero evangelio produce vidas piadosas genuinas, no fariseos hipócritas. Ese es el verdadero evangelio. Ahora, Pablo, en los versículos 6 al 10, una vez más, antes de proclamar, aclararles la verdad a ellos, Pablo les va a dar una gran reprimenda, una gran protesta. Es lo que Pablo va a hacer en los versículos 6 al 10. El martes vamos a celebrar la Reforma Protestante. 1517, aquel monje Martín Lutero clava las 95, es una denuncia. Por supuesto, él lo que quería era debatir, pero eso desencadenó una gran protesta y muchas personas salen de la iglesia oficial precisamente para volver a las escrituras que la iglesia de Roma había oscurecido la verdad. Y ahora Pablo va a hacer lo mismo, va a denunciar el error, va a darle una protesta pública delante de los Gálatas y lo hace de manera muy categórica. ¿Qué va a hacer Pablo en estos versículos del 6 al 10? Vamos a ver tres cosas. Número 1, Pablo va a expresar la profunda decepción que tiene con los Gálatas. Pablo, en su protesta a los Gálatas, va a expresarle la profunda decepción que tiene con ellos. Número 2, ese es el versículo 6 nada más. El versículo 7, vamos a ver cómo Pablo expresa la sagaz estrategia que fue usada contra los Gálatas. Los va a desenmascarar a los falsos. Versículo 7. Y los versículos 8 al 10, versículos 8, 9 y 10, Pablo va a expresar una fuerte y solemne advertencia a los Gálatas. Una fuerte y solemne advertencia a los Gálatas. Vamos a ver nuestro primer encabezado y que el Señor nos bendiga, nos ayude en esta mañana. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si los primeros 5 versículos de la carta de Pablo a Gálatas era un saludo, muy intencional por cierto, ahora va a ser una introducción a la carta. Y esa introducción es regañarlos. Así se introduce la carta. Un sendo regaño para esta gente, para las iglesias de Galacia. Pablo no tiene anestesia. Pablo va directo al grano. Él quiere dejar claro la terrible situación que están teniendo la gente en la región de Galacia, en las iglesias en la región de Galacia. La intención, hermanos, es sacudirlos, despertarlos. La intención es llamarles fuertemente la atención, hacerlos conscientes de la gravedad del asunto. No es cualquier cosa, no es un mero error, no, es un error garrafal, es un error fatal, es un error con muy serias consecuencias, está en juego sus propias almas. Pablo los ama. Pablo los ama. Está expresando un amor, aunque de forma negativa, por supuesto. No le estoy diciendo, yo los amo tanto, no, pero dice, estoy maravillado. La palabra estoy maravillado, esa frase, estar maravillado, él está mostrando su preocupación verdadera y genuina, una preocupación bien sentida para ellos. Estoy maravillado, pero tiene una connotación negativa. Otras expresiones similares pueden ser, estoy perplejo.
Estoy estupefacto. Estoy anonadado. Estoy desorientado. Estoy impactado. No puedo creerlo. No puedo creer que hayan hecho esto. Es lo que está diciendo Pablo. Estoy maravillado. No es una maravilla de ay, qué bello. ¿Qué estaban pensando? Está diciendo Pablo. Es una expresión de profunda indignación de parte de Pablo. Él está indignado, no está disgustado, él está decepcionado. Él está prácticamente desalentado. ¿Cómo es posible que ustedes hayan caído en semejante error? Sí, hermanos, los judaizantes, que son los que estaban metiendo la doctrina herética en estas iglesias, los judaizantes eran los judíos que venían de Jerusalén, de la región de Judea, y empezaban a enseñar un evangelio por obras. ¿Qué es el evangelio por obras? Bueno, de que tú debes completar la salvación que ganó Cristo. ¿Cómo? Bueno, debes circuncidarte, debes guardar la ley de Dios, debes asumir otra vez la cultura judía, porque Cristo es el Mesías, no del mundo, sino que Cristo es el Mesías de Israel. Entonces tú debes adoptar ser israelita para ser un verdadero cristiano. Esa es la blasfemia del evangelio por obras judaizante y que ahorita está rampante, hermanos. En estos días estuve viendo en YouTube, ¿verdad? Hay cosas buenas que se ven, ¿verdad? Pero esto fue terrible. Pero ¿cómo es posible que un señor con barba, con una kipá, esté diciendo, hemos hecho la traducción del libro de Gálatas? Y yo, bueno, ¿será un verdadero cristiano? Bueno, vamos a escucharlo. Los argumentos que le estoy dando hoy son los argumentos que él da. Son argumentos muy bien pensados. Él, por ejemplo, o estos judaizantes no llaman a las iglesias, no le llaman iglesias, sino comunidades. Muy sigiloso. Le llaman comunidades a la comunidad en la región de Gálatas, ¿verdad? Comunidades. Esta comunidad y la otra comunidad. Para ellos, una comunidad son judíos convertidos al cristianismo. Es una comunidad. Pero él dice, Jesús no es Mesías del mundo, es Mesías de Israel. Solamente de Israel. Por eso hay que hacerse judío para ser verdadero cristiano. Esa es una herejía. Eso es lo que Pablo precisamente, yo no sé de verdad qué traducción es esa Gálatas de ese tipo, de verdad. Pero son muy hábiles, muy hábiles. Si son hábiles, es verdad, son muy astutos. Pero aquí Pablo le está colocando toda la responsabilidad a los Gálatas. Estoy maravillado no de ellos, de ustedes. Estoy maravillado de ustedes. ¿Qué han hecho ellos? De que tan pronto os hayáis alejado. Hermanos, fue tan rápido, es lo que está diciendo Pablo. Tan pronto, tan rápido. Mire, no hay excusa de parte de ustedes porque ustedes no se opusieron a nada. No se resistieron. No sopesaron, no se pusieron a comparar, no se tomaron el tiempo para por lo menos distinguir si esa doctrina que le estaban dando era verdadera o no. A leguas era una doctrina totalmente diferente a lo que yo les había dicho, es lo que está diciendo Pablo. La decepción de Pablo es enorme. Pablo le está diciendo, ustedes han sido tan simples, se han dejado envolver por eso. Se han dejado envolver tan fácilmente. Qué fácil son ustedes. Ustedes no pelean por la fe. Estoy maravillado de que tan pronto, tan rápido. No solamente que tan pronto hayan escuchado una doctrina, sino la palabra tan pronto os hayáis alejado. La palabra alejado allí es la palabra que se usa en los términos militares, que significa desertar. Pablo está tan conmocionado, no solamente de que ellos hayan seguido una doctrina, sino la forma en cómo dejaron la doctrina verdadera. Ustedes desertaron.
Fue una cosa consciente, fue una cosa donde ustedes en su mente lo denigraron. Ustedes simplemente optaron pensando que la otra cosa era mejor opción que la verdad. Fue una cosa muy baja lo que ustedes han hecho, es lo que está diciendo Pablo. Muy burdo la forma en cómo han pisoteado el mensaje verdadero del Evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis desertado, hayáis alejado, hayas abandonado o también te hayas puesto en contra, hayas sido un traicionero. Ellos se han constituido en traidores, se han constituido enemigos de Cristo porque han rechazado el evangelio de la gracia, que es el verdadero evangelio. Sí, los judaizantes los habían confundido, los habían molestado, los habían perturbado, es verdad, pero ellos son responsables delante de Dios por haberse dejado envolver por la mentira. Su pecado es verdadero pecado, por eso es que no simplemente, ay, ustedes han sido pobres víctimas. No, ustedes conscientemente lo han desechado. Han querido creer otra cosa, han rechazado, ¿qué dice? Se han alejado, no, mire cómo Pablo no solamente habla, se han alejado de la doctrina, sino que se han alejado del propio Cristo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de Él, hablando de la persona de Cristo, porque alejarse de la doctrina verdadera es alejarse del Dios de la doctrina verdadera. Alejado de Él que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ustedes no han atesorado a Cristo. Ustedes con más diligencia se han buscado seguir la falsedad que quedarse fieles al Señor que los había llamado. La profunda decepción de Pablo. Pablo está, como dice un predicador, está hirviendo y está tratando de controlarse. ¿Sí? ¿Usted le ha pasado? Voy a no ser tan duro con esta gente, tan fuerte. Pero a medida que usted vaya leyendo la carta a los Gálatas, se va a dar cuenta que Pablo ya se destapa. Capítulo 5, Gálatas 5:12. Gálatas 5:12. Con exclamación, ¿qué dice Pablo? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y ahí perdió toda la pena. Ahí está todavía conteniéndose, porque está muy decepcionado, porque verdaderamente los ama, porque ama al Señor y Él no puede dejar que el Evangelio sea pisoteado y denigrado indignantemente. Él ama y defiende la verdad. Por eso es que los protesta de una vez. Antes de decirles, recordarles la verdad, les protesta fuertemente. Versículo 7. Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora Pablo quiere clarificar, ¿verdad? Quiere que ellos entiendan cuando él dijo la palabra diferente, un evangelio diferente. Versículo 6, la última parte. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, ya va. No es que hay otros tipos de evangelio. No. Pablo prácticamente le está diciendo, eso que ustedes creen, no le llamen evangelio, eso no llega ni a diferente evangelio. No llega a eso. Los descalifica totalmente. Ustedes están creyendo otra cosa y eso no es evangelio. Para seguir un evangelio diferente, no que haya otro. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Los estaban manipulándolos.
Eso es la perturbación. Nos estaban manipulando. ¿Con qué? Que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Existe un solo evangelio. Si hay algo que se le añada a ese evangelio o se le quite a ese evangelio, ya no llega a ser ni siquiera un evangelio de segunda clase o de otra forma. No, ya no es evangelio. Cualquier cosa puede ser, menos usar la palabra evangelio para eso. No es. Pablo desenmascara ahora la estrategia que hábilmente o sagazmente han introducido esta gente. Ellos han pervertido o torcido el mensaje. ¿Cómo lo torcieron? Hermanos, esta gente no contradijo el mensaje. No los contradijo. Tampoco ellos le quitaron al mensaje. Ellos lo que hicieron fue añadirle al mensaje. El judaizante ponía, hermanos, un blasfemo y aberrante énfasis en hacer algo para completar la salvación de Cristo. Ese es el punto. Cualquier religión, cualquier predicador, cualquier iglesia que enseñe que tú debes hacer algo para ganar la salvación, es un evangelio, bueno, es otra cosa. Yo no le llamo evangelio, porque eso no es una buena noticia, hermano. Ya por el hecho de ser buena noticia, ya deja de serlo, porque tú tienes que esforzarte por conseguirlo. Tú no puedes. La Biblia dice que somos incapaces de agradar a Dios por nuestra propia fuerza. Por eso vino Cristo. Él sí cumplió la ley por nosotros, Él sí vivió por nosotros, y todo aquel que en Él cree, Cristo le imputa su verdadera justicia. No vas a hacer nada excepto creer. Y ahorita voy a hablar de qué significa el creer. Pero ya no es una buena noticia, porque ahora te coloca todo el peso a ti y esa zozobra. ¿Será que soy salvo? ¿Será que no? ¿Será que hice? ¿Será que no dice? Ay, si pierdo la salvación, si no pierdo la salvación. Eso no es evangelio, no es liberador para nada. Hermanos, estas personas fueron muy astutas. Ellos hacen un énfasis en completar la salvación, ¿verdad? Por medio de hacer obras, circuncidarse, guardar las fiestas judías, adoptar la cultura judía para ser verdaderos creyentes, como dije ahorita, porque se supone que Cristo es Mesías solamente de Israel, entonces yo tengo que meterme en eso. Ellos son muy astutos en sus argumentos con el fin de confundir y desviar a las personas de la verdadera fe. Ireneo, uno de los padres de la iglesia, en el libro Contra las herejías, dijo algo muy importante que se los voy a leer. Dijo, de hecho, el error nunca se expone de forma desnuda, no sea que una vez expuesto sea detectado de inmediato, sino que está elegantemente adornado con un vestido atractivo, de manera que por su apariencia exterior les haga parecer y esta es una palabra que me llamó mucho la atención, que le haga parecer al inexperto más verdadero eso que la verdad. Les haga parecer a los inexpertos más verdadero que la verdad misma. ¿Cuál es el problema con los Gálatas? Que ellos agarraron eso, le añadieron al mensaje simple y sencillo del evangelio, pero poderoso. Es el único mensaje por el cual Dios va a salvar a las personas. Cualquiera puede cuestionar, pero ¿salvación de qué? ¿De qué Dios? ¿Por qué hablan tanto de salvación? Las Escrituras enseñan que Dios es un Dios justo. Dios tiene una ley justa que se codifica en los 10 mandamientos. Cuando usted se expone a los 10 mandamientos, usted se va a dar cuenta que usted en uno u otro ha fallado. Mejor dicho, en todos ha fallado. En todo. Bueno, pero es que yo no he sido tan malo. Bueno, ¿cuál es la exigencia de Dios para entrar en el cielo? Para estar delante de su presencia, la exigencia de Dios es perfección. Perfección. O sea, yo sé que no soy perfecto, pero un poquito, yo le hago bien a las personas, yo hago esto, bueno, tú estás confiando en ti.
Y todo lo que tú haces por ser un pecador, todo está manchado de pecado. Dios no va a aceptar absolutamente nada de eso, ni nada de eso compra la salvación. Ni el bautismo. Ay, yo me bautizo a ver si Dios me salva. Ni el bautismo te salva. No te salvan tus buenas obras, tu buen corazón, tu corazón generoso. No, nada de eso te va a salvar de la ira de Dios porque eres pecador. Dios pide perfección. Ni tú ni yo podemos ser perfectos. Dios condena la imperfección. Dios condena la imperfección porque Dios es justo. ¿Cómo puede salvar? Por medio de alguien que haya vivido por otro, Cristo. El problema, hermanos, de los Gálatas y el problema que cualquiera de nosotros puede estar expuesto a pensar un evangelio diferente, una cosa diferente, es cuando nos falta conocimiento, hermanos. Cuando somos verdaderamente inexpertos. Cuando nos falta profundidad en la verdad. Cuando no crecemos en la gracia de Dios. Cuando no procuramos crecer ni madurar en entender el evangelio. Hermanos, a nuestra vida se dedica a tantas cosas, pero no dedicamos tiempo a lo que es verdadero, a lo que cultiva nuestra alma. Los Gálatas no se dieron cuenta de que los judaizantes les habían metido gato por liebre, les estaban pervirtiendo el evangelio y ni cuenta se dieron, sino que más bien, oye, ¿verdad? Suena más bonito que lo que nos dijo Pablo. Ellos eran unos inexpertos en la fe. Ellos no fueron capaces de taparle la boca a los judaizantes. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, lo que leímos en el culto. Tito 1. Versículo 7, del 7 en adelante, capítulo 1, versículo 7 en adelante, Pablo está colocando cuáles son los requisitos para ser un pastor. Tito 1, del 7 en adelante, porque es necesario que el obispo o pastor sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Versículo 9, subráyelo si puede. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, muchos peliones, habladores de vanidades y engañadores, mayormente a quienes, el mismo problema en Creta, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Ay, pero Pablo, ¿dónde está el amor cristiano, Pablo? ¿Ah? ¿Dónde está el amor cristiano? Bueno, hermano, precisamente, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que desprecia. Hermanos, el evangelio es un asunto vital. Y si se denigra o se le añade al mensaje en concreto del evangelio, ya no hay esperanza de salvación para nadie. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si se diluye el evangelio, o se le pone un nitro a ese evangelio, si se le puya ese evangelio, ya pierde su efectividad, porque es el mensaje. Cualquier cosa, hermanos, simplemente está colocando la mirada en lo que el hombre puede hacer y no que el hombre pueda poner su mirada en lo que Cristo hizo.
El evangelio, hermanos, es un asunto de pura gracia de principio a fin. Ese es el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia. Dios por medio de Cristo llama. Dios por medio de Cristo es quien justifica, no tus obras. Dios por medio de Cristo es quien te santifica y Dios por medio de Cristo es quien te va a glorificar. Nosotros no tenemos ni una sola ápice de oportunidad para agregarle algo a esa salvación. Simplemente creer. Pero la acción de creer no es una obra en sí misma. ¿Por qué? No le añade absolutamente nada a la obra de Cristo el creer. ¿Por qué? Porque creer no genera nada a la obra perfecta de Cristo. Simplemente es una acción para recibir esa obra. ¿Tienes que hacer algo? Sí, no para generar la salvación, sino para poderla recibir. ¿Cómo se recibe? Por medio de la fe. Alguien en un programa de radio, escuché en algún día, que ilustró que la fe es un medio instrumental. Es como esa manguera, ¿verdad? Una cuerda. Sí, ya me acordé de la ilustración. Es como esa cuerda donde una persona se está ahogando en algún río, en algún lago, y una persona lanza la cuerda. Esa persona, ¿qué debe hacer? La que se está ahogando, agarra la cuerda, porque por medio de esa cuerda la otra persona va a ejercer su acción sobre él. Cuando saca a la persona que se está ahogando no le da gracias a la cuerda. Gracias, cuerda. La cuerda fue un instrumento donde yo recibo lo que la otra persona ha efectuado, ha operado. Ese es lo que Dios pide de ti. Cree. Cree. Simplemente cree que Cristo vivió en tu lugar. Simplemente cree que Cristo murió para pagar todos tus pecados. Simplemente cree que Cristo es el Señor. Simplemente acepta que Cristo sea el Señor de tu vida, que rija tu vida, donde tú te entregues a Cristo de todo tu corazón. Eso es lo que Dios pide de ti. No pide perfección. Cristo ya vivió la vida perfecta por ti. Simplemente quiere imputarte esa vida a ti. Solamente eso se llama gracia. Lamentablemente, los Gálatas estaban abandonando el evangelio de la gracia, el verdadero evangelio, para abrazar algo que apela a su egocentrismo. Haz algo. Haz algo para que completes la obra de salvación. ¡Qué blasfemia! Prácticamente le estaban diciendo: Cristo, tu obra es inconclusa. Tu obra no sirve. Si yo aporto el 1%, entonces la obra de Cristo no sirvió de nada. No sirvió de nada. Porque faltaba yo. Para terminar, última parte. Ya Pablo, hemos visto cómo ha expresado su profunda decepción, ha desenmascarado la astucia que se ha usado contra los Gálatas, y ahora viene lo más duro. Versículos 8, 9 y 10. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa sea maldito. Tenga la maldición de Dios. Versículo 9. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Y vuelve a decir lo mismo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No solamente se lo dice una, se lo dice 2 veces. Quiere hacer un especial énfasis de aquella persona que rechace el evangelio verdadero para enseñar un evangelio diferente o abrazar un evangelio diferente. Esa persona carga la maldición de Dios. Ahora, para los Gálatas, recuerden que estaban siendo influenciados por los judaizantes. ¿Y qué es la maldición según la mente judía?
¿Dónde se obtiene la maldición según la mente judía? Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, nos dice lo siguiente. Deuteronomio 27, 26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlos. Y dirá el pueblo, amén. Probablemente ellos estaban siendo perturbados, molestados con maldiciones de parte de los judaizantes. Mire, es que si tú no guardas, mire lo que dice Deuteronomio, te voy a apelar a la Biblia, voy a apelar a lo que dijo Moisés. Si tú no guardas, si tú no confirmas la palabra de esta ley, vas a ser un maldito. Ay, ¿viste? Por eso es que tienes que guardar la ley. Tienes que, sí, cree en Cristo, pero guarda también la ley para que te liberes de esa maldición. Probablemente eso es lo que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas. No es que los habían convencido simplemente con muchas palabras bonitas, que seguramente lo hicieron, sino que también usaron de estrategia malvada, maldiciendo a ese poco de gente. Así como muchas iglesias hoy maldicen a la gente porque no dan los diezmos. ¿Ok? Miren cómo Pablo apela a este asunto de la maldición más adelante. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por fe... estoy leyendo el 11. El 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, y habla de Deuteronomio 27, 26. Escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero Pablo obviamente está volteando la tortilla, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero parece que ese era el tema. Les estaban diciendo, ustedes están llevando la maldición. ¿Y quién quiere tener maldición en su vida? ¿Quién quiere tener la maldición de Dios en su vida? Por eso ellos incautamente, no sabemos, pero querían guardar la ley de manera legítima, pero no por un asunto de amor a Cristo, por un asunto de amor a ellos mismos. No quiero la maldición de la ley. Así que el argumento para ellos era muy simple de manipularlos. Si no guardas la ley, tienes a Cristo, pero si no guardas la ley, igual tienes la maldición. Me quiero librar de la maldición. Pablo dice, no. La maldición es aquel que procura guardar toda la ley. Es imposible. Vas a ser maldito porque nunca vas a permanecer haciendo correctamente todas las cosas de la ley. Eso es lo que Pablo va a decir más adelante. Pero esa maldición, ahora Pablo les dice, todo lo que ustedes están con ese temor, todo aquello lo que ustedes están tratando de no tener, precisamente a eso es donde se están dirigiendo. Ustedes están agarrando un evangelio diferente y ese evangelio les está acarreando la maldición del cual ustedes se supone que no quieren tener de parte de Dios. Como antes os hemos dicho, ya Pablo se los había dicho, no era la primera vez. Pablo ya les había dicho, antes yo les he dicho, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así que Pablo está diciendo dos cosas, está matando dos pájaros de un solo tiro. Número uno, está diciendo quiénes son los que tienen la maldición de Dios. ¿Quiénes son? Los que pervierten el evangelio. Y número dos, ustedes están siguiendo a los que pervierten el evangelio. Usted está siguiendo a los malditos de Dios. Por favor. Por eso dice, estoy maravillado. Ustedes no entienden las implicaciones de no recibir el evangelio de la gracia. Pablo les está advirtiendo que ellos están siguiendo a los malditos por Dios, así que están yendo a su propia destrucción. ¿Por qué? Porque se están congraciando o están participando de las obras malas. Como dice en segunda carta de Juan, versículos 10 y 11, es un solo capítulo. Segunda carta de Juan, versículos 10 y 11 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina,
No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. William Hendrickson dice: la añadidura tenía la naturaleza de un repudio completo del carácter todo suficiente de la redención de la obra de Cristo. Una bebida puede ser muy saludable y refrescante, pero cuando se le añade una gotita de veneno, llega a ser mortífera. Cristo también usó este lenguaje severo cuando condenó a los hipócritas fariseos de su tiempo. Así que más allá de cuestionar una falta de amor de Pablo, les está advirtiendo: guárdense, cuídense, porque ustedes están siguiendo a los malditos de Dios, los que dejan o los que no abrazan el evangelio de Cristo. Por último, versículo 10 nos dice la razón del por qué estas personas son capaces. ¿Cuál es la razón del por qué una persona es capaz de distorsionar el evangelio sin temor a Dios? ¿Cuál es la razón? Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo indirectamente le está diciendo: ellos no son siervos de Cristo. Yo no estoy buscando la aprobación de los hombres, sino de Dios. Eso me hace ser un siervo de Cristo. Ellos están buscando la aprobación, la alabanza de los hombres. Ellos no son siervos verdaderos de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos 16 y 17 les dice. Gálatas 4, 16 y 17. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo, hablando de los judaizantes, ellos tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Al final lo que están ellos buscando es adeptos para su propia gloria, no para la gloria de Cristo. No son siervos de Cristo, son siervos de ellos mismos. Ellos quieren ser enseñoreados en la vida de las otras personas. Esta es la diferencia entre un verdadero siervo de Cristo y un falso siervo de Cristo. Sus motivaciones, tarde o temprano, esas motivaciones se van a ver, se van a dilucidar. Ese tipo de personas que quieren tener señorío sobre los demás, donde no te vayas para otra iglesia porque me estás traicionando. No está traicionando a Cristo, sino que lo está traicionando a Él. Eso no es un siervo de Cristo. El siervo de Cristo busca el bien de las ovejas, no que las ovejas siempre lo sigan a Él. Porque el propio Pablo se acarrea la propia maldición si él llegase a tropezar igual. Si aún nosotros, versículo 8, si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Pablo prefiere acarrearse o colocarse bajo juramento de maldición si él llegase a hacer lo mismo que los otros. Distorsionar el evangelio de la gracia. Que el Señor me tome como un maldito. Porque aquí lo más importante no es mi persona, lo más importante es conservar el evangelio puro de la gracia de Cristo. En conclusión, el evangelio, hermanos, es uno solo. No hay diferentes evangelios. No le llame evangelio de la prosperidad. Llámele cualquier cosa menos evangelio. Esa doctrina de la prosperidad, la doctrina de los judaizantes, la doctrina católica romana, la doctrina adventista, esta cantidad de doctrinas que colocan que tú debes hacer obras para ganarte la salvación, son anatemas. Hazte un favor a tu alma. Hazte un favor a tu alma. No escuches enlace. No veas enlace. Enlace de televisión. Hazte un favor a tu alma. Escucha Dinámica 92.9 de 7 a 8. Nada más. Nada más. Hermanos,
La ley. La ley, vamos a ver cómo la ley funciona, sí, pero nunca te va a salvar. No es por obras la salvación. Hermanos, tu alma depende de lo que estás escuchando. Tu alma depende de lo que tú estás abrazando. Pero si sigues siendo un incauto, una persona que no profundiza en el Evangelio, que hay grupos de estudio, hay miércoles de oración, los domingos hay personas que se reúnen para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, pero tú solamente vienes al culto y te vas y no sabes más nada de la iglesia, ¿cómo vas a detectar cuando escuches un error? Te vas a desviar. El Evangelio, hermanos, es uno solo. Si alguien le añade o le quita, deja de ser Evangelio y deja de ser Evangelio de gracia para la salvación. El apóstol Pablo, como verdadero siervo de Cristo, defendió el Evangelio. Lo defendió con todo. En primer lugar, denunciando la falsedad. Así se ama a Cristo y al pueblo de Dios. La pasión y el amor de Pablo lo llevó a protestar profundamente a los Gálatas. Pero una pasión por Cristo. Hermanos, estamos llamados a apasionarnos. No por política, por favor. No estamos llamados a apasionarnos por deportes. Debemos estar apasionados, llamados, involucrados en crecer en la gracia de Cristo, hermano. En crecer en la gracia de Cristo. Ni en el trabajo, ni en dinero, ni en deportes, ni en política. Señor, hermanos, que tu pasión. No, yo controlo la política. Pero se acercan las elecciones, se me ponen los tapones. No, yo estoy tranquilo con el deporte, eso no es una pasión para mí. Llegó el clásico, no, es el domingo en la mañana, no. Estoy maravillado, provoca decir. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque nos falta compromiso y lealtad al Señor, hermano. Nos falta compromiso y lealtad verdadera al Señor. Aplicaciones. Hoy es nuestro aniversario. No estoy molesto, tranquilo. Hoy es nuestro aniversario. Feliz cumpleaños para todos. Oremos para que la iglesia se mantenga fiel al Evangelio de la gracia. Oh Señor, que nos mantengas fiel al Evangelio de la gracia, que nos cuides y que si llegamos a distorsionar el Evangelio de la gracia, que el Señor nos arraiga de aquí. Que se acabe este ministerio porque no funciona, porque no sirve. Ya no seríamos una iglesia de Cristo. Preferimos no estar como iglesia ya. Seríamos un estorbo al mensaje del Evangelio, a la expansión del reino. Número 2, hermanos, como iglesia, una iglesia que sea cada vez más responsable en crecer en la gracia. Una iglesia que sea cada vez más responsable, sea menos inexperta, cada vez más madura, donde se involucre más, donde pueda conocer más el verdadero evangelio de la gracia. Y en tercer lugar, una iglesia que ame y se apasione más por la causa del evangelio que por cualquier otra cosa. Que su dinero se invierta en la causa del evangelio que otra cosa. Que su corazón se invierta, su tiempo se invierta en el evangelio que en otras cosas. No estoy diciendo que hacer ejercicio es malo, no estoy diciendo que ejercer derecho en la política es malo, no estoy diciendo eso. Pero no lo sobrepongas por encima del evangelio de la gracia. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia que sigue en el evangelio de la gracia. Lo digo de forma colectiva y lo digo de forma particular. ¿Qué crees tú? ¿Tú crees en el evangelio de la gracia? Si yo te pregunto, cuéntame, ¿qué es el evangelio? ¿De ti saldría el verdadero evangelio de la gracia? Si yo te pregunto, ¿qué tanto has profundizado en el evangelio de la gracia? ¿Qué tanto amor tienes al Señor y a la iglesia? Podríamos decir, está bien, eres un hombre, una mujer que está consagrado verdaderamente al Señor. ¿Qué tanto haces tú en la familia para profundizar en el evangelio? El Señor nos ayude, nos guarde y nos dirija hasta el fin
del mundo con Él. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, y que podamos amar y atesorar el verdadero evangelio. Y aquellas personas que están acá, que te han dado la espalda en su vida, que nunca han abrazado el evangelio de la gracia, que tú tengas misericordia y tú les ayudes a que ellos depongan su orgullo, se humillen delante de Cristo y vengan a ti. Tú no echarás fuera a aquel que se humillare. Esto es gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias por este tiempo y ayúdanos a ser una iglesia fiel hasta el fin. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.